Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Voy o no voy. Soy Evandro Tapia, quien les habla en este espacio. Y bueno, quiero darle las gracias a todas las personas que escucharon esta emisión del primer capítulo y esperamos que se vayan incorporando más oyentes a nuestro espacio. Bueno, para comenzar, ustedes me pueden encontrar en www.voyonovoy.com, como también en mis redes sociales con tanto Instagram, Facebook y también tenemos TikTok. Sí, tenemos TikTok, que se escribe @voy o no voy. En el día de hoy, para nuestra segunda emisión, vamos a tocar dos temas principalmente. En la primera parte de nuestro podcast vamos a hablar de algunos países que tienen convenio Working Holiday, ¿ya? Y cómo le ha ido un poco con el manejo de esta pandemia mundial, que ya estamos desde cerca de 4 meses, ya nos vamos a acercar a los 4 meses de esta pandemia. ¿Y qué es lo que está pasando un poco? En donde se ve que muchos países se están volviendo a la normalidad, pero lo que no se dice es qué es lo que está pasando de manera interna, qué pasa con la gente, qué pasa con la economía del país. Eso es un punto muy importante. Y la otra parte es, y el otro tema que vamos a tocar en este capítulo es cómo va a ser el turismo después del coronavirus. Eh, descubrí, encontré un artículo que es bastante interesante en donde habla ciertos puntos que se van a desarrollar a partir del turismo, que cómo va a ser el desarrollo después de la pandemia y en qué se va a enfocar. Así que, sigamos con esta sintonía y esperemos que nos acompañe en este desarrollo. Bueno, en la primera parte del episodio vamos a hablar un poco de los países generalmente que reciben viajeros por el tema de los programas Working Holiday. En este caso vamos a hablar un poco de Australia y Nueva Zelanda en el día de hoy, ya que todos sabemos cómo está la pandemia mundial. Ellos lo han ido manejando de manera bastante asertiva y correcta por parte de las autoridades. ¿Ya? Obviamente tienen sus críticas internas. Y en ese sentido quiero tocar acerca de un poco revisar la situación como está hoy día. Ya hay algunas noticias, novedades. Por ejemplo, en Australia las fronteras siguen cerradas. Estos están cerradas para todos los turistas, visas Working Holiday, también estudiantes. Sin embargo, la última semana uno puede leer por la prensa que la presión que han ejercido un poco la educación, sobre todo para los estudiantes internacionales, para que puedan ingresar a Australia. Todavía no ha habido ninguna novedad, pero sí existe ya la presión por parte de diferentes entidades para que entren a Australia ya para continuar con los programas vigentes. ¿Ya? Eso es un tema sí o sí que vamos a ver qué pronunciamiento va a tener el gobierno. ¿Ya? No se sabe cómo va a actuar. Aún no hay una versión oficial que se puede decir. Pero básicamente no me quería referir a eso. Eso ya lo sabemos todos. O en gran parte. Sino que un poco hay muchas ganas de los jóvenes de los países latinos en hacer estos programas, irse a Australia, irse a Nueva Zelanda. Sin embargo, hemos revisando un poco la prensa de los países allá, se puede referir que hay una crisis que no se habla, que se habla poco, pero que el golpe económico ha sido muy fuerte, ¿ya? Por ejemplo, la clase media en Australia está siendo muy afectada con este tema, en donde los suburbios clásicamente que reúne gente que ha logrado las cosas con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, se están viendo muy afectados con el nivel de los ingresos, que antes tenían un estilo de vida y ahora se han afectado, reducido de gran manera. ¿Ya? Esto, por ejemplo, en un diario de Sydney, se puede revisar en donde se puede revisar que hay un mapa
en donde se puede ver los diferentes suburbios de las principales ciudades y en donde se destaca que a medida que desde marzo hasta la fecha de hoy día, cómo ha ido evolucionando el tema del daño económico que tiene por suburbio. Y eso ha sido bastante impactante, o sea, ha sido bastante fuerte, así que... Y eso es un tema que obviamente deben tomarlo en cuenta las autoridades para seguir, para tomar las decisiones de la presión que están teniendo por volver a abrir las fronteras, para que vengan personas desde el exterior a buscar oportunidades para Australia. Ahora también, sí, ahora también con lo último que ha pasado con Sydney. Sydney en este caso ha sido afectado, pero también se ve que Melbourne va a ser un poco más afectado que Sydney, ya que ahora volvieron a entrar a confinamiento obligatorio por haberse disparado los casos de COVID-19. Y esto es más delicado porque Melbourne vive mucho del turismo, sobre todo vive mucho de la cultura, hay una cultura más fuerte todavía del tema de restaurantes, de espectáculos, que va a haber un daño muy significativo a la quien fuera mejor ciudad para vivir en el mundo durante varios años seguidos. Y de hecho creo que estuvo 5 veces seguido. Ahora está número 2, desplazado por Viena, si no me equivoco. Pero en cierto sentido ya esta situación vamos a ver cómo va a evolucionar en los próximos años. Así que se ve bastante compleja la situación para Melbourne, una ciudad que yo le tengo mucho cariño, ya que estuve 7 meses yo haciendo Working Holiday allí. Bueno, esperamos que en la próxima semana las medidas de confinamiento funcionen. Ya cerraron las fronteras de Victoria con los otros estados de Australia. En ese sentido, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ya, ahora ya estamos 12 de julio. Y también, por otro lado, el tema de Nueva Zelanda también es súper complicado. Es súper interesante, pero a la vez también muy complicado. Ya que la primera ministra Jacinta ha sido casi aclamada mundialmente por el manejo de la pandemia. Y eso ha sido usado como ejemplo a nivel de todos los países de cómo manejar una pandemia, cómo manejar la emergencia. Pero sin embargo, ya cierto, poder revisando la prensa de allá puede darse cuenta de que ya las presiones un poco para abrir las fronteras se están empezando a notar, ya se están empezando a hacer un poquito más efectivas, en donde el principal líder opositor, Todd Mueller, ha hecho algunas declaraciones pidiendo la reapertura de las fronteras para poder activar el tema económico que genera el turismo. El turismo es súper importante en Nueva Zelanda. El turismo genera alrededor de... son 4 millones de turistas que entran al año, según los registros, y que dejan un gran monto de dinero al respecto. Otro grupo que está haciendo la presión muy fuerte son igualmente que Australia, son las instituciones educativas de Nueva Zelanda para poder abrir la frontera de manera clara, con medidas de seguridad, porque obviamente es una área que ingresan 5 billones de dólares neozelandeses. O sea, es un ingreso que no deja de ser. De hecho, una de las peticiones que están pidiendo es que ya ingresen ya estos estudiantes y por contramano dice Jacinta, no quiere generar un rebrote, ya que el costo para el Estado ha sido muy fuerte de buscar eliminar el coronavirus, no solamente reducir, sino eliminarlo. Y por otro lado también se anuncian que se acaban los subsidios, ya se van a acabar los subsidios laborales que están generando justo 3 semanas antes de las elecciones, ya que este año hay elecciones en Nueva Zelanda. Y también hay otro tema muy importante, que se acaban los subsidios. Ya se anunció el gobierno que alrededor de septiembre, desde el 1 de septiembre, los subsidios al trabajo se van a terminar. Y a partir de allí, justo 3 semanas antes de
de las elecciones del primer ministro, que es una fecha muy importante. Las fuerzas ya están balanceadas. Se va a ver el tema de cuál ha sido el efecto económico, porque ya sin subsidio ya es ver la realidad que está quedando, que va a quedar en el país. Así que eso es un tema muy importante a evaluar, que todavía no se ha visto muy fuerte el tema de los efectos económicos que va a tener la pandemia en Nueva Zelanda. Pero sí podemos decir que la cesantía que ya está, se dice que va a llegar a un 9%, cifras altas en contraste de que siempre se maneja un 4,4%, 4,5%. Se va a ver mucho en estos días, en estas semanas, qué es lo que va a deparar. ¿Qué nos va a deparar? No lo sabemos aún. Otra información importante, esto también ha generado polémica ya en Nueva Zelanda, ya que se está estableciendo una especie de impuesto a los propios neozelandeses, a los que vayan estén afuera y tengan que regresar a Nueva Zelanda y tienen que hacer la cuarentena obligatoria, y esos tienen que pagar una especie de tax para regresar al país. Esta es una medida que está generando muchas quejas y críticas también, lo cual, ¿cómo se explica que un propio nacional esté pagando estas sumas de dinero por ingresar a su propio país, a su propia casa? O sea, es un tema que va a dar mucho que hablar, así que esa es la situación un poco que se puede generar con respecto a estos dos países que están viviendo. Por un lado, Australia, que está viviendo ciertos rebrotes, sobre todo en el estado de Victoria, y Nueva Zelanda, que ha sido nombrado como un ejemplo mundial, pero están apareciendo las primeras críticas internas por parte, obviamente, de la oposición a Jacinta. Así que más novedades vamos a ir trayendo las próximas semanas en nuestro programa. Y así que nos vamos con el segundo bloque, con el segundo tema que vamos a hablar en este podcast. Primeramente hablamos del tema de que está pasando con países como Australia y Nueva Zelanda respecto al coronavirus y el tema de los futuros working holiday, de los futuros estudiantes internacionales, de las presiones que se refieren a la apertura de las fronteras y con las presiones internas. Y ahora vamos a ver un poco de cómo va a ser el turismo un poquito después del confinamiento, después de la pandemia. Eso es un tema bastante... tiene bastante arista que encontré un artículo que analizó este tema y donde se refiere básicamente a varios puntos. Ya el primero es qué va a pasar con el tema aeronáutico. Ya el tema aeronáutico es fundamental, ya que permite trasladar a los futuros viajeros, a los futuros turistas de un lugar a otro, y que cuáles van a ser las restricciones que van a haber en el futuro. ¿Ya? Muchas aerolíneas van a empezar a implementar el tema del asiento libre, de una fila de 3, que obviamente eso va a generar costes económicos para la operación misma, y que obviamente que en el largo plazo va a generar un aumento de los precios de los mismos pasajes. También, por otra contraparte, para poder incentivar al tema de los viajes, van a volver en una primera etapa, un boom de tarifas baratas, flexibles, que ahora las podemos ver en las diferentes páginas, en donde se busca incentivar a viajar de manera pronta. Sin embargo, esto es muy difícil que se mantenga en el largo tiempo. Va a ser en el inicio una manera de incentivar, pero que se mantenga en el largo plazo va a ser difícil. Por ejemplo, hay que considerar también que ¿quién mantiene el tema de la rentabilidad de los vuelos? Un factor muy importante, ¿quién cree? Los vuelos del lado corporativo, ya que la empresa muchas veces hacen vuelos de última hora, viajan mucho en ejecutiva, en primera clase, y eso obviamente deja un buen margen a la operación de un vuelo.
Y sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías que se están implementando, los viajes corporativos se van a ir eliminando, eh, ya que obviamente varias veces una reunión por Zoom se puede reemplazar un mismo viaje. Y también por otro lado, muchos ejecutivos si necesitan ir a, a ciertos lugares más exclusivos y que necesitan desplazarse, va a haber va a haber una fuerte tendencia a tomar viajes privados, viajes particulares. Y eso, obviamente, es una posición bien desventajosa para las aerolíneas, que desde el punto de vista de la operación. Eso también, por otra parte, para generar tranquilidad, las mismas aerolíneas van a generar ciertos protocolos de, de seguridad, de salud para un propio vuelo, que en cierto sentido igual van a generar un momento de estrés para los viajeros. ¿Ya? Por ejemplo, van a tomar temperatura, check-in a distancia. Alguna aerolínea como Emirates van a hacer unas pruebas de coronavirus a ciertas cantidades de pasajeros. Y bueno, también hemos visto la propaganda en YouTube que JetSmart está viendo los protocolos que está haciendo de desinfección de los aviones, que obviamente genera un costo adicional en la operación y obviamente en el largo plazo esto se va a reflejar en una alza de tarifa. Ahora, otra forma también, lo que decía también, el mejoramiento de los check-in, ya también se complementa también en que se van a usar muchos espacios más amplios para evitar que se aglomere la aglomeración de personas. Y eso va a generar también, como lo dije, un estrés en las personas, en los futuros viajeros. Y así que eh, no se ve mucho, no se ve que se recupere la industria aeronáutica en los próximos unos 2 años, 3 años, como lo han pronosticado algunas aerolíneas. Otro rubro que ha sido muy, pero muy, muy afectado en esta coronavirus ha sido el tema de los cruceros. El tema de los cruceros que van a poder sobrevivir sin problema, tienen resistencia económica hasta el 2021, lo hablaba la empresa Royal Caribbean. Ya, ahora también el riesgo que pasa, el pánico que va a generar un rebrote a bordo. Eso es un tema muy delicado, ya que se piensa implementar, se está estudiando la implementación de generar laboratorio a bordo. Eso es un tema bastante importante. ¿Ya? Y también ya como medidas para el propio servicio de de los pasajeros, se van a... se pretende eliminar los clásicos buffet autoservicio. Eso era la esencia de un crucero, o sea, el buffet autoservicio es una de las atracciones más importantes que tiene un propio crucero, o sea, sería como quitarle un poco la esencia, o sea, eso va a ser bastante perjudicial y desmotivante un poco. También, obviamente, otras medidas se van a hacer, se van a tomar temperaturas 2 veces al día a los pasajeros, y eso también va a estar bastante controlado. También hay algunas propuestas también que los botes, las naves de los cruceros se queden en alta mar en el mismo Caribe y que no tengan que ir de puerto a puerto para ir reduciendo los contactos. ¿Cómo hacer esa operación? La verdad no tengo mucha idea cómo, pero se va a hacer bastante complejo. Ahora la pregunta es, ¿dónde vamos a viajar primero? Este otro tema, otro punto que se toca se dice en el futuro de los viajes después de esta pandemia. Yo creo que uno de los temas muy fundamentales en que primero se va a buscar viajes cortos, viajes fuera de la ciudad y también ojalá para mantener la distancia y ojalá tomando su propio control y en su propio vehículo. Muchas veces se van a buscar los parques nacionales para así mantener su espacio, cada uno su metro cuadrado. ¿Se va a generar mucha distancia? Sí, se va a generar. Se va a
se va a generar distancia, que es lo que no es la esencia un poco de los mismos viajes, sino la idea de los viajes, compartir, conocer, y eso va a ser un poco desmotivante, pero de alguna manera vamos a tener que ir adaptando en nuestra primera etapa hasta que se encuentre la vacuna. En Chile yo creo que uno de los grandes beneficiados va a ser los viajes los viajes hacia la carretera austral. Va a ser uno de los destinos que va a ser muy explorado, y en ese sentido después de la pandemia los operadores turísticos del sur, cuando anduvimos, van a tener que prepararse muy bien porque van a haber mucha avalancha de viajeros, también los campings, cómo van a controlar, van a tener que ver el tema de los residuos, el tema de las guaneras, manejar ese tema porque se ve que uno de los primeros lugares que va a ser el tema de la carretera austral se va a ver va a haber una fuerte demanda. ¿Mm? Y también también hay otra arista también, el tema del presupuesto. El tema del presupuesto familiar. Por decir un caso, ¿qué tipo de viajes van a hacer? ¿Viajes largos, cortos, 2 semanas, 3 semanas? Yo creo que en una primera etapa van a ser vacaciones cortas, para un par de noches, para ir a tomar aire. Primera etapa, 2 o 3 días. Ya después, cuando se vea que se puede manejar esto, se van a lograr ir por 1 semana, 2 semanas. O sea, eso va a ser más interesante de manejar, y el efecto que se va a generar. Yo creo que esto va a ser de manera paulatina, va a ser bastante lento, y creo que vamos a tener un futuro bastante prometedor acá en los viajes nacionales para hacer crecer el propio turismo. También por otra parte, también complementando un poco con el tema de los viajes locales más cercanos, se va a privilegiar mucho lo natural, o sea, ir a una ciudad, ir a donde hay mucha gente, se va a ir evitando. De hecho, una encuesta de los americanos decía el 50% al menos van a evitar destinos estén abarrotados de gente. Y en ese sentido, acuérdense que los americanos son uno de los más grandes consumidores de los turismos, del turismo. De hecho, cuando uno llega acá, siempre los operadores dicen, no, vienen los americanos, vienen para acá, porque saben que son un importante mercado para el turismo. Y en ese sentido, va a haber, las grandes ciudades van a ser un poquito más afectadas con este tema. Así que, por contraparte, van a tener los parques nacionales, las excursiones, van a ser los grandes favorecidos. Obviamente, ¿cuál es la tarea de los parques nacionales? Van a tener que crear senderos y miradores adecuados para recibir esta demanda, y también obviamente guardar la distancia y mantener el distanciamiento social, ¿ya? De hecho, hay una estadística que en Norteamérica, en un parque nacional cerca de Utah, aumentó el 40% los visitantes con respecto al 2019. Así que eso ya es un símbolo bastante positivo de... Ahora el tema de los alojamientos. Es un tema, ¿cómo hacer el alojamiento? Eso es un tema muy importante. ¿Qué es lo que iba a ser prioridad? Donde se ve un poco compleja la situación, donde se había mucha gente en una primera etapa, por ejemplo, los backpackers o los hostales donde se compartía mucha gente, donde dormían 12 personas por habitación. Obviamente van a sentir en esta etapa de recuperación del turismo, van a estar afectados, ¿ya? Porque obviamente que duerman 12 personas en lugares va a ser un riesgo para la salud, y por lo tanto se van a buscar priorizar los alojamientos privados, y donde la privacidad, si bien es cierto, es un lujo, pero ahora va a ser un lujo más importante, que ya va a ser de cierta necesidad, ¿ya? En donde ya en los lugares más lujosos, donde van a haber entradas particulares, ascensores propios,
ya en eso y eso ya va a ser un poco más caro. Bueno, en realidad bastante más caro en realidad, porque ya eso es un nivel de exclusividad bastante importante. Hay otra pregunta también que se genera, el tema de la... Se dice también que puede haber un fin de la ola verde. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de la conservación, el tema del cuidado del medio ambiente va a ser complejo un poco en ese sentido. Y también hoy día más que nunca hay que hacer el llamado a cuidar los espacios, a cuidar el medio ambiente. Ahora con el tema de las mascarillas que uno ve todos los residuos que genera, que va a ir generando las mascarillas desechables, la eliminación de estas, ¿cómo lo van a manejar? Va a haber un gran efecto en el tema de la naturaleza. Y con respecto a los viajes, ya hay un área que está bastante afectada, que son el tema de los safaris de África. Los safaris de África, muchas instituciones que hacen este tipo de turismo, las utilidades que generan ayudan a la conservación, a la mantención de las especies que hacen el safari de los mismos parques. Y ya se está viendo, ya hay acusaciones respecto de que se está comenzando nuevamente la caza indiscriminada de animales, y obviamente para cuidar esta especie necesitan recursos, y los safaris ayudaban a esto. Y esto es un tema que se está generando un cierto temor, que son cosas que uno no la ve, pero es importante saberlo, y uno no creía imaginar, ¿ya? Y obviamente también otra cosa muy importante, y para ir terminando este pequeño análisis de cómo va a venir el turismo del futuro, se va a generar una primera etapa en eliminar ese turismo intenso, ese turismo donde había miles de personas en un lugar, para generando congestión, generando estrés entre la gente. Va a haber también una reglamentación y también un cambio de conciencia en que no hay que explotar mucho el lugar, y eso yo tengo bastante fe. Ahora lo que espero es que esta pandemia termine pronto y se encuentre una vacuna, y se pueda desarrollar y recuperar este importante rubro de la economía del mundo, para que podamos volver a hacer lo que nos gusta, que es conocer y disfrutar del mundo. Así que espero que les haya gustado este programa. Soy Evandro Tapia, del podcast Voy o No Voy. Así que si tienen consulta o duda, me pueden escribir a mi Instagram como un mensaje interno, y yo lo voy a estar contactando. Así que un saludo, un abrazo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.